En este video vamos a introducir el concepto de sublenguaje del lenguaje de la lógica proposicional, ¿no? Vamos a ver un poco qué significa eso, ¿no? Y yo les había contado que el lenguaje de la lógica o que para describir en realidad el lenguaje de la lógica proposicional nos iba a hacer falta definir un conjunto de símbolos básicos y un conjunto de reglas de formación, ¿no? Y en primer lugar les conté que bueno, el conjunto de símbolos básicos de la lógica proposicional, el alfabeto de la lógica proposicional, iba a tener todos los símbolos que aparecen en esta tabla. Y, y que el conjunto de fórmulas de la lógica proposicional iba a ser definido como el menor conjunto de fórmulas que satisfaga las condiciones de la A a la H. Bueno, y eso es cierto, pero en realidad es también una verdad a medias, ¿no? Por distintas razones vamos a ver que uno a veces le interesaría definir ciertos fragmentos del lenguaje de la lógica proposicional con el objetivo de estudiar ciertas propiedades, ¿no? O con el objetivo de ver si ese subfragmento, si ese fragmento satisface algunas propiedades un poco más piolas que el fragmento completo, ¿no? Dos fragmentos que vamos a estudiar, o el primero en realidad de los dos fragmentos que vamos a estudiar, es, es un fragmento que aparece en un libro que se llama Introducción a la Lógica Matemática, escrito por Alonzo Church. Church es uno de los padres de la computación, ¿no? Church fue un matemático y lógico que hizo contribuciones súper importantes al área de la lógica matemática y a las ciencias de la computación. Digo, Church es conocido por el cálculo lambda, que le da semántica a los lenguajes de programación funcionales, la tesis de Church, ¿no? La tesis de Church-Turing, que da en algún sentido conforma el fundamento de las ciencias de la computación, ¿no? Church también fue uno de los primeros que demostró un resultado que se llama un resultado de indecidibilidad, ¿no? Que el problema de la decisión no tiene solución, entre otros, ¿no? Pero bueno, acá nos interesa la noción de lenguaje que utiliza en su libro de Introducción a la Lógica Matemática, ¿no? Y Church en realidad lo que considera él es un fragmento del lenguaje de la lógica proposicional que vimos nosotros, y es el fragmento que vamos a llamar elemental, ¿no? Porque no encontró un nombre mejor para darle, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, mira, así como la lógica proposicional, el alfabeto de la lógica proposicional tenía todos estos símbolos, el alfabeto de símbolos elementales va a tener solo el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra, la noción de falso, la implicación y símbolos de proposición. Y no va a tener nada más, ¿no? ¿Y qué tipo de fórmulas vamos a poder escribir con esos símbolos? Bueno, el conjunto de fórmulas elementales, ¿no? Y ese conjunto de fórmulas también lo vamos a definir por comprensión y vamos a decir, bueno, mira, es el menor conjunto que cumple las siguientes propiedades, ¿no? Va a tener todos los símbolos de proposición, va a tener el símbolo para falso, falsum, y nos va a decir si dos cosas pertenecen al, al conjunto, entonces su implicación también pertenece, ¿no? Y ahora cuando uno mira y dice, bueno, yo quiero el menor conjunto que satisfaga estas propiedades, uno puede decir, bueno, ¿qué cosas van a pertenecer a ese conjunto? Y bueno, los siguientes son algunos ejemplos de fórmulas elementales, ¿no? Fíjense que lo único que vamos a poder escribir en este caso, o lo único que va a ser gramaticalmente correcto, si nos restringimos al alfabeto de Church y a las reglas de formación de sus fórmulas, van a ser las fórmulas que aparecen en los puntos 1 y 7. Ya vamos a ver que esas fórmulas tienen propiedades súper interesantes, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos un poco a eso,
dejemos solo planteado, che, mira, este va a ser un fragmento del lenguaje proposicional que vamos a estudiar o que vamos a considerar más adelante quizás. El segundo fragmento no aparece como fragmento en sí mismo en este libro Principios de la lógica matemática, pero sí aparece como una propiedad súper importante, ¿no? Este fragmento tiene propiedades muy piolas a la hora de computar ciertas cosas sobre fórmulas, ¿no? El libro, acá a mí me gusta siempre un poco a medida que vamos estudiando conceptos, ir contándoles, bueno, quiénes fueron las figuras que influyeron, ¿no? en el desarrollo de la lógica y cuáles son algunos de los textos clásicos en la disciplina, ¿no? Una de las figuras que más influyó en el desarrollo de la lógica o de la lógica como la conocemos hoy fue Hilbert, ¿no? Hilbert de hecho fue uno de los matemáticos más influentes del siglo XIX y del siglo XX. En particular, uno cuando empieza a estudiar un poco la biografía de Hilbert se da cuenta que Hilbert contribuyó a la geometría, al análisis, digamos, ¿no? A una amplia gama de conceptos matemáticos, pero en particular en la lógica. Hilbert es conocido por sus axiomas, ¿no? Por su axiomatización de lo que se llama lógica de primer orden, que vamos a ver más adelante, por los problemas de Hilbert, ¿no? Al presentar la lógica de una manera particular, Hilbert se hizo ciertas preguntas acerca del formalismo, ¿no? Y por lo que se llama también el programa de Hilbert, que en algún sentido intentó reducir el razonamiento matemático al razonamiento lógico, ¿no? El libro también, solo porque aparece en su lista de autores y no hay que dejarlo de lado, el libro Principios de la lógica matemática también fue escrito por Ackermann. Ackermann fue un estudiante de doctorado de Hilbert y también hizo contribuciones importantes a la teoría de la computación. En particular, Ackermann presentó una función que, bueno, que ahora se conoce como función de Ackermann, ¿no? Y es uno de los primeros ejemplos de una función computable que no es primitivamente recursiva. Ese tipo de cosas las van a ver un poco más adelante en la carrera, ¿no? A mí me gustó presentarles también el libro Principios de la lógica matemática. Este libro es un clásico de la lógica y se considera una de las primeras presentaciones del formalismo de la lógica de primer orden en detalle, ¿no? O sea, el trabajo de Hilbert y de Ackermann en este libro fue básicamente el formalizar la lógica de primer orden y en estudiar algunas de sus propiedades, ¿no? Y una de las propiedades que estudiaron fue el problema de la decisión, ¿no? El problema de la decisión es una de las semillas que da origen a la teoría de la computación, ¿no? Y otra de las propiedades piolas y mucho más simples que estudian dicen, bueno, mira, si nos fijamos en fórmulas que tienen esta pinta particular, decir ciertas cosas sobre esas fórmulas se convierte en algo mucho más fácil, ¿no? Entonces vamos a presentar las fórmulas que tienen esa pinta como un sublenguaje del lenguaje de la lógica proposicional, ¿no? Y ese sublenguaje va a estar escrito de la siguiente manera, ¿no? Vamos a decir, mira, ya vamos a ver por qué se llaman DNF, ¿no? Y decimos, bueno, mira, el alfabeto de símbolos DNF de la lógica proposicional va a tener los símbolos que se encuentran en esta tabla, ¿no? Va a tener los paréntesis, va a tener el símbolo para negación, va a tener el símbolo para conjunción, para disyunción, va a tener símbolos de proposiciones, pero fíjense que no van a estar ni el símbolo para verum, ni el símbolo para falsum, ni el símbolo para la implicación, ni el símbolo para la biimplicación, ¿no? Estamos diciendo, bueno, nos vamos a quedar con estos símbolos y vamos a dejar estos otros símbolos de lado.
Y el lenguaje este lenguaje DNF se construye de la siguiente manera, ¿no? Uno va pensando la construcción del lenguaje en etapas. Y dice, bueno, supongamos que prop es el conjunto de símbolos proposicionales, ¿no? El conjunto de literales es el menor conjunto que satisface la propiedad de que tiene todos los símbolos proposicionales y la negación de los símbolos proposicionales, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo las condiciones A y B. Sobre los literales, uno dice, bueno, mira, con es el conjunto de cláusulas que son conjunciones, básicamente, ¿no? Uno dice, bueno, mira, yo lo que te voy a dejar poner en el conjunto de conjunciones son cosas que sean conjunciones de literales, ¿no? O sea, conjunciones de símbolos proposicionales y su negación. Eso es lo que nos está capturando las condiciones A y B en la definición del conjunto con. Y el conjunto DNF, ¿no? El conjunto de estas fórmulas particulares, ¿no? Es el conjunto que va a tener disyunciones de conjunciones como sus únicos miembros, ¿no? Disyunciones de conjunciones de literales. Eso es lo que nos están tratando de contar las condiciones A y B en el conjunto DNF. ¿Por qué se llama DNF? DNF se llama por las siglas en inglés de Disjunction Normal Form o forma normal disyuntiva, ¿no? Fíjense qué particularidad tienen, ¿no? Todas las fórmulas en DNF tienen esta pinta. Son disyunciones de conjunciones y las conjunciones son conjunciones de símbolos de proposición o su negación. Ninguna otra cosa, ¿no? Vamos a ver que fórmulas que tengan esta pinta particular cumplen algunas propiedades súper piolas, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Ahora solo para presentar la figura general, ¿no? Vamos a tener el conjunto de todas las fórmulas de la lógica proposicional, por un lado, ¿no? Y eso va a ser nuestro universo de fórmulas. Por otro lado vamos a tener el conjunto de fórmulas elementales, el conjunto de fórmulas en DNF. Si ustedes se piensan a fijar qué tipo de relaciones existen entre esas cosas, bueno, toda fórmula elemental es una fórmula y toda fórmula en DNF es una fórmula. Y si nos preguntamos qué cosas tienen en común las fórmulas elementales con las fórmulas que están en DNF, y bueno, solo los símbolos de proposición, ¿no? No tienen ninguna otra cosa en común. Ya vamos a ver, digo, ahora fue solo para introducir estos conceptos de sublenguajes. Ya vamos a ver qué propiedades piolas tienen esos lenguajes. Pero bueno, eso lo dejamos para un poco más adelante.